Hola, ¿qué tal? David de Kitty por aquí. Ayer saqué un video, publiqué un video sobre las elecciones y lo violenta o lo un poco peligrosa que se pone en la calle aquí en Guyana en periodo electoral. Y entonces he recibido, la gente me ha escrito y eso preguntándome en general sobre la violencia en Guyana en general. ¿Es Guyana un país violento? ¿Cómo se vive allí en cuanto a seguridad? Y eso me hizo reflexionar un poco. Y lo primero que hay que aclarar cuando uno pregunta, ¿es Guyana un país violento? Un cubano lo que realmente está preguntando es cómo es la violencia en Guyana con respecto a lo que nosotros conocemos en Cuba. Porque violencia por violencia en todos los países hay violencia. Eso, a ti lo que realmente te interesa es, ¿hay más o menos violencia que la que nosotros conocemos en Cuba? Y en ese sentido, entonces, la respuesta es un poco dudosa, porque el problema es que en Cuba, como hay una dictadura, y una dictadura que controla todos los medios de comunicación, excepto las redes sociales, y hasta eso prácticamente, y hay una dictadura que no dice nunca la verdad, y todo lo que dicen es lo que le conviene a la propia dictadura. Las cifras, en primer lugar, las cifras de violencia en Cuba, de delitos de violencia, están maquilladas. Ellos publican lo que les da la gana cuando les da la gana. No sabemos realmente qué pasa en Cuba. Los medios informativos, los periodistas, no hay prensa roja, no siguen los incidentes violentos. En Guyana hay una sensación de violencia. Recuerden que esto es siempre mi opinión, más nada que eso. En Guyana yo creo que hay una sensación de violencia porque en los medios, en las redes, las noticias constantemente están hablando de los hechos violentos. Estoy hablando desde asalto hasta robo, asesinato, accidentes de tráfico. Todo enseguida es noticia y todo enseguida se conoce. Entonces tú escuchas todos los días de 2 o 3 incidentes y tú dices, por Dios, este país es violento. En Cuba no pasaba eso. Claro que no. En Cuba no hay prensa libre, no hay. Entonces es difícil saber si es realmente un lugar más peligroso para vivir que Cuba. Estadísticamente, Guyana hace unos años, estoy hablando de hace unos años, sí estaba considerado un país a nivel mundial de los más peligrosos, entre los primeros 10 países más peligrosos. Pero esto ha cambiado muchísimo desde que se encontró petróleo, pero muchísimo, ha ido mejorando. Y los cubanos que llevan aquí mucho más tiempo que yo, que llevan aquí 10 años, 8 años, 9 años, comentan cómo los niveles de violencia han ido disminuyendo. No obstante, yo, por ejemplo, no salgo de noche a menos que tenga que hacerlo. Si puedo, lo hago en el carro. Y siempre le aconsejo a la gente, si va a salir de noche, que no sea caminando. O llamas a un taxi, que taxis cubanos hay miles, pero y hasta los guyaneses, no hay ningún problema con los taxis. O llamas a un taxi o evita salir de noche. Las horas complicadas aquí son el oscurecer, después esa fracción hasta las 10 de la noche por ahí, y el amanecer. De hecho, he conocido más casos, he sabido de más casos de asaltos durante el amanecer. No sé por qué, pero parece que a los delincuentes guyaneses se levantan temprano. Entonces, pero sí, ahora, la violencia en Guyana ha ido en declive, y en un declive notorio. Yo, por ejemplo, en el tiempo que llevo aquí, jamás me ha pasado nada, jamás. Ni a mi familia. Yo tengo a mi esposa y mis 2 hijos aquí, jamás. Y ellos se han movido solos, mi esposa se movió sola durante mucho tiempo. Iba al trabajo en transporte público y nunca jamás hubo ningún incidente. Mis hijos iban a la escuela solos, estando en la secundaria, y nunca jamás hubo ningún tipo de problema. Entonces, quizás hemos tenido suerte. En Cuba, por el contrario, la violencia ha ido increciendo. Es cada vez peor, es cada vez peor. Lo sé porque, bueno, ahí tengo mi familia todavía, las amistades, y todo el mundo me lo comenta, me dice, David, esto aquí está. Que hay miedo en la calle, en Cuba. Entonces, ahora la respuesta, para ir concretando, la respuesta, ¿es Guyana violento? Sí, es un lugar que tiene violencia. Esto no es Suecia, esto no es España, esto no es Finlandia. Es un lugar donde hay violencia, hay delincuencia. Pero ¿es más violento que Cuba? Hoy por hoy, yo creo que no. Yo creo que no, que en Cuba hay más posibilidades de que te asalten, te quiten el celular, te den una puñalada, un cabellazo, te violen en medio de la calle, en Cuba que en Guyana. Pero bueno, esa es mi opinión. Lamentablemente de Cuba no hay estadística, no hay prensa. Y en Guyana,
repito que es el mensaje más importante: cuidarse, organizarse la vida para evitar los horarios picos de delincuencia. Con eso yo creo que es suficiente. Entonces, nada, como siempre, mucha suerte para todos.